Muy buenas tardes, estimados compatriotas, estimados amigos, contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día lunes 19 de mayo de 2025. Soy Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy publicamos este video en donde nos referiremos a el exministro Mariano Azuela Huitrón, que en días recientes ha fallecido, que ya se encuentra ante la presencia de nuestro Creador y que seguramente está en un muy buen lugar, porque Mariano Azuela Huitrón fue un excelente ser humano en primer lugar, y desde luego, como consecuencia de su excelencia humana, fue un excelente jurista y fue un excelente servidor público. Desde luego fue un excelente ministro, y con mucho cariño, con mucho gusto hablaré de su importante trayectoria que culminó con su designación como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que desempeñó con decoro, con honestidad, con legalidad, con imparcialidad. Realmente un ser humano excepcional, un abogado brillante, un servidor público de excelencia, y con cariño, con gratitud, publico este video en memoria de su brillante y excepcional paso por esta tierra, ¿verdad? En primer lugar, quiero comentar que el ministro Mariano Azuela Huitrón fue un ministro, como lo dice el título de este video, en toda la extensión de la palabra. Fue un excelente jurista que no llegó de la noche a la mañana por dedazo a ser ministro de la Suprema Corte, sino que antes de llegar a ser ministro de la Suprema Corte, tuvo una trayectoria de 23 años en la carrera judicial para poder ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a hacer un breve recorrido sobre su trayectoria como servidor público, un breve recorrido sobre su carrera judicial. Él ingresó en 1960 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretario de Estudio y Cuenta, y estuvo ocupando este cargo de secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 11 años, de 1960 a 1971. Desde luego, por su desempeño profesional brillante, en el año de 1971 es designado magistrado del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, cargo que ocupó préstame calculadora, por favor, estuvo de 1971 como magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación hasta el año de 1983. O sea que ocupó el cargo de magistrado durante 12 años. Desde luego que llegó a ocupar la presidencia del Tribunal Fiscal de la Federación, pero eso ocurrió hasta el año de 1981, después de haber fungido ya durante 10 años como magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación. A los 10 años fue designado presidente del Tribunal Fiscal de la Federación por sus pares, por los demás magistrados del tribunal, ¿verdad? Fue designado. No fue una carrera meteórica de un día para otro, sino que los cargos que ocupó se los ganó a pulso con su trayectoria profesional,
en la que sin duda alguna aplicó todas sus cualidades, sus aptitudes, sus destrezas. En el año de 1983 es designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para cuando es designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya tenía una trayectoria profesional en el servicio público, ya tenía una carrera judicial de 23 años. Recordemos que él ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretario de Estudio y Cuenta en 1960. 23 años después, en 1983, es designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y desde luego ocupó también el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente del Consejo de la Judicatura Federal, pero eso ocurrió hasta enero del año 2003, hasta enero del año 2003. Fíjense bien, después de tener una carrera judicial de 43 años, porque no olvidemos que él ingresó como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1960. Y 43 años después, en enero de 2003, ocupa por fin el honroso cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Y a partir de diciembre de 2009, obtuvo la calidad de ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente tuvo otras responsabilidades, pero bueno, lo importante es destacar toda su carrera profesional y cómo después de 43 años de carrera judicial, desempeñando distintos cargos, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, posteriormente en el Tribunal Fiscal de la Federación y finalmente retornando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya como ministro, después de 43 años, por fin es designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Cuánta experiencia! ¿Cuánta experiencia acumulada antes de ser designado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Un jurista en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Admirable en todos los sentidos, por su rectitud, por su legalidad, por sus conocimientos, por su imparcialidad, ¿verdad? Alguien digno que seguramente en este momento ocupa un muy buen lugar al lado de nuestro Creador y sin duda alguna rindió excelentes cuentas, ¿verdad? ¿Cuántas veces cuando alguien fallece, aquí en la tierra se le hacen honores, ¿verdad? Incluso hasta se le embalsama para que durante días la gente vaya y pase por su cadáver a verlo por última vez? ¿Y cuántos de esos que son honrados en sus funerales no estarán pasando las de Caín ante nuestro Creador, ¿verdad? Eso es muy frecuente. Yo considero que la inmensa mayoría de aquellos que cuando fallecen tienen honores, etcétera, etcétera, yo por su trayectoria sé que en ese momento están pasando las de Caín ante nuestro Creador por todo el daño que hicieron a la humanidad, por todo el daño que hicieron a su país y por toda la deshonestidad con que se condujeron en su vida personal y pública. Entonces, pues, desde luego no es el caso del ministro Mariano Azuela Buitrón, un excelente ser humano, un excelente jurista y un excelente servidor público y un excelente ministro que hoy
con mucho cariño, he hecho un recuento de su valiosa trayectoria profesional y de su extensa carrera judicial previa a ser designado magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, previa a ser designado presidente del Tribunal Fiscal de la Federación, previa a ser designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y previa a ser designado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Yo tuve el honor, la dicha de conocerlo personalmente, Yo ingresé al Tribunal Fiscal de la Federación como secretario de acuerdos en el año de 1982. Todavía era magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, el licenciado Mariano Azuela Huitrón. Todavía cuando yo ingresé al Tribunal Fiscal de la Federación era magistrado, ¿verdad? Y tuve la suerte también de ser secretario de acuerdos de la licenciada Alma Peralta de Cordero Di Gregorio de Cordero. Ella fue mi magistrada en la 5ª Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación, quien a su vez fue secretaria del magistrado Mariano Azuela Huitrón cuando estuvo en la Sala Superior, ¿verdad? De alguna manera recibí a través de mi magistrada parte de los brillantes conocimientos de Mariano Azuela Huitrón, que fue el magistrado en Sala Superior de mi magistrada. No era Sala Superior, creo era pleno todavía en ese entonces, pero mi magistrada fue secretaria de acuerdos del magistrado Mariano Azuela Huitrón, ¿verdad? Bien, en 1993 escribí un libro titulado La autocorrección fiscal a través del desarrollo de visitas domiciliarias. En este libro que publiqué en el año de 1993, en este libro plasmé la tremenda corrupción fiscal vigente en esa época. Era presidente Carlos Salinas de Gortari, era secretario de Hacienda Pedro Aspermella, era subsecretario de Ingresos Francisco Gil Díaz y era administrador general de Auditoría Fiscal Alfredo Solloa Junco. Y la corrupción fiscal era brutal, brutal. Años después, por ejemplo, se supo que Alfredo Solloa Junco, que era el administrador general de Auditoría Fiscal Federal, era propietario de bancos en paraísos fiscales, obviamente dedicado a lavar dinero producto de la evasión fiscal. Bien, pues en este libro denunciamos toda la corrupción que se llevaba a cabo por parte de las autoridades fiscales en esa época. Describimos los mecanismos utilizados por las autoridades fiscales para, a través del terrorismo fiscal, ejercer la corrupción fiscal. El terrorismo fiscal fue el medio para que las autoridades fiscales corruptas se enriquecieran groseramente en perjuicio del fisco federal, al que traicionaban, y en perjuicio de los contribuyentes, de los que abusaban. En este libro, aparte de narrar las estrategias ilegales para llevar a cabo su terrorismo fiscal y para beneficiarse de la consecuente corrupción fiscal, nosotros también dábamos infinidad de tips a los contribuyentes para evitar ser víctimas tanto del terrorismo fiscal como de la corrupción fiscal. Este libro, desde luego, se lo dedicamos al presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad?
Y en las primeras páginas de este libro nosotros pusimos frases de Carlos Salinas de Gortari, en donde él decía en su cuarto informe de gobierno, dijo él en su cuarto informe de gobierno: somos cuidadosos en la actuación de los servidores públicos. Penas de cárcel, de inhabilitación y administrativas lo sancionan. Reforzaremos el compromiso de honestidad y transparencia en el ejercicio de la función pública. Tenemos que consolidar la nueva cultura de respeto a los derechos humanos y de combate contra la impunidad. Seguiremos aplicando la ley con mayor rigor a quienes, habiendo protestado servir a sus conciudadanos, atropellan sus derechos. Puse esta frase en mi libro exactamente para destacar que, como todos nuestros políticos, una cosa dicen y hacen todo lo contrario, porque exactamente en este libro nosotros dejábamos en claro que las autoridades no se conducían con honestidad ni con transparencia en el ejercicio de su función pública en el ámbito fiscal, ¿verdad? Que no se les sancionaba con penas de cárcel, de inhabilitación o administrativas, y que no había una cultura de respeto a los derechos humanos y no se combatía la impunidad, ¿verdad? A pesar de que en materia fiscal las autoridades fiscales atropellaban los derechos de los contribuyentes. Dada la importancia del contenido, busqué al ministro, entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque él empezó a ser ministro en la Suprema Corte en 1983. En 1993 yo lo visité, ¿verdad? Y le solicité que si podía prologar este libro, ¿verdad? Y él accedió amablemente. Le dejé un ejemplar del borrador para que él lo leyera, lo estudiara y finalmente decidiera si podía o no hacer el prólogo. Y afortunadamente aceptó hacer el prólogo, y el prólogo salió publicado en este libro, en esta obra, prólogo elaborado, redactado por el ministro Mariano Azuela Huitrón. Y voy a permitirme leer en este video lo que el ministro Mariano Azuela Huitrón escribió en este prólogo. Dijo el ministro Azuela: el derecho tributario es, sin lugar a duda, una de las ramas jurídicas que mayor longevidad ha alcanzado y que, paradójicamente, conserva a la vez una incuestionable vigencia, al tiempo que podría afirmarse su permanencia mientras persista la humanidad debido a su teleología y funcionalidad. Notable es también su constante transformación, que impele a los estudiosos de este campo normativo a analizarlo de manera cotidiana para estar en aptitud de adentrarse en la intrincada problemática que implica su estudio. En efecto, desde épocas inmemoriales, los tributos hicieron su aparición tanto en las incipientes organizaciones tribales como en las grandes culturas, con el propósito de construir una sociedad sólidamente edificada en la que sus integrantes, en aptitud de percibir ingresos, contribuyeran con una parte de los mismos, sacrificando su interés particular en beneficio de la colectividad. En la época actual, dicho esquema, aunque parezca rudimentario, se conserva en la sociedad mundial, variando desde luego en su instrumentación y en la distribución de las cargas fiscales, así como en los criterios para su aplicación. La relación jurídica tributaria no es sencilla. La complicada naturaleza humana hace difícil que los contribuyentes, por una parte, y los gobernantes encargados de la administración fiscal
guarden el equilibrio deseable. Solo hombres de excepción llegan a entender sus obligaciones frente a la comunidad, entre ellas las concernientes al pago de sus contribuciones, especialmente cuando ellas suponen una renuncia a lo que se considera propio. Pagar contribuciones es visto por la mayoría de los hombres como un gran sacrificio que lógicamente tratan de evitar, o cuando menos de atenuar. Por contrapartida, ejercer la autoridad tampoco resulta sencillo. El poder tributario lleva consigo el riesgo de su abuso, en tanto que tendrán que ser hombres los encargados de ejercerlo. Esto explica que en ocasiones la autoridad fiscal rebase los límites de sus atribuciones, a veces por una interpretación demasiado elástica de la ley, en otras por falta de información o criterio jurídico adecuado. Es precisamente dentro de este enfoque que podría ubicarse la razón de ser de la presente obra. La autocorrección fiscal de Alejandro Ponce Rivera representa un significativo ensayo que desarrolla una temática de gran vivencia dentro del marco tributario, como es la posibilidad de que el contribuyente enmiende su situación fiscal de manera propia, estimando que esta conducta redunda tanto en beneficio del contribuyente, que de esta forma cumple con sus obligaciones tributarias, como del fisco, que percibe los ingresos respectivos. Un sistema utópico está destinado al fracaso más rotundo, aunque temporalmente pueda impresionar ingenuos y manejarse demagógicamente con sentido populista. Confiar absolutamente en los contribuyentes se reflejaría en una pobre recaudación, insuficiente para hacer frente a los gastos públicos. Desconfiar, por principio, de todos ellos significaría desaprovechar lo que pueden hacer por convencimiento personal e ignorar que el hombre es susceptible de educarse y por tanto de reaccionar por ideales y valores. De ahí que sea conveniente un sistema que parta de la confianza en el contribuyente, que tiene la posibilidad de expresar con veracidad su situación fiscal y que incluso cuando incurre en errores, tiene oportunidad para corregirlos espontáneamente. Pero también es necesario que ese sistema incluya mecanismos de vigilancia y control que aprovechen todos los adelantos de la ciencia y de la técnica. El sujeto pasivo de los tributos debe ser consciente de que se confía en él tanto cuanto se apega a la verdad, pero se le trata con el mayor rigor cuando, abusando de esa confianza, incurre en falsedades para obtener beneficios en contra de la comunidad. Sin embargo, el sujeto activo de la relación tributaria, el fisco, en sus labores de comprobación y vigilancia, debe ajustarse estrictamente al marco de la legalidad. Es parte fundamental de su vinculación con el contribuyente. Conocer detalladamente ese marco es provechoso para alcanzar la veracidad, evitando todo abuso de los sujetos de la relación, ni omisiones o fraudes del causante, ni arbitrariedades del gobernante. En ese contexto, cabe señalar que la obra de Alejandro Ponce Rivera se desarrolla ajustándose a las disposiciones fiscales vigentes y en general a las normas concernientes a las visitas domiciliarias, que son la base para lograr la autocorrección tributaria y la vigilancia y control del sujeto pasivo de la relación fiscal.
La experiencia del autor sobre la materia se encuentra plasmada a lo largo de todo el ensayo, externando con atingencia su óptica particular sobre cada paso y cada momento que rodea a esta etapa procedimental. Descripción que se realiza con un lenguaje llano y accesible que impregnan de gran claridad a la obra sin desmerecer en ningún momento su calidad técnica. Asimismo, y con base en la característica anterior, se le podría catalogar como un verdadero instrumento de defensa para los visitados por la autoridad fiscal, ya que se puntualizan con toda precisión las fórmulas que pueden emplear dentro del contexto legal para defender sus intereses sin salirse del ámbito legal que lo regula. Los 4 capítulos en que se divide la obra son tratados de manera amplia y exhaustiva por el autor, pero sobre todo destaca un elemento: la meticulosidad con la que son analizados los puntos que configuran la temática a tratar, que es rica y variada en su contenido. Se encuentran inmersos en el ensayo 2 elementos que deben estar impresos en cualquier obra: la secuencia, que supone el ordenamiento concatenado lógica y cronológicamente de los temas desarrollados, y la congruencia de criterios y de opinión. Apreciable es también la utilización que efectúa el actor de las tesis aisladas y jurisprudencia que existen sobre los puntos tratados y que imprimen a la obra de un valioso elemento que ilustra al lector acerca de la óptica tribunalicia en particular. El legislador se limita a regular lo que puede prever en forma general. No solo nunca alcanzará a adivinar la riqueza de situaciones que se llegarán a presentar, sino que no es conveniente que lo haga. Él legisla para lo común y corriente, para lo que normalmente sucederá en la mayoría de los casos. Para las situaciones especiales estará el juzgador, que aplicando técnicas de interpretación idóneas, sustentará criterios que enriquezcan el orden jurídico nacional y que gradualmente vayan expresando reglas para todas las actuaciones no previstas con exactitud en la ley. Por todas estas características que rodean a la obra, es indudable su utilidad práctica, al tiempo que representa un ensayo con indudables méritos jurídicos que coadyuvará al desarrollo de tan interesante problemática. En síntesis, se trata de una aportación importante al derecho tributario mexicano y sobre todo a la recta relación entre fisco y contribuyente. Mariano Azuela Huitrón. Realmente, a mis 36 años de edad, porque en 1983 que publiqué este libro y que el ministro Mariano Azuela Huitrón tuvo la gentileza de prologar esta obra jurídica, a los 36 años de edad recibir estas palabras de toda una eminencia jurídica, de un excelente y valioso ser humano, pues es algo que a mí me dio muchísima felicidad, desde luego comprometiéndome a ejercer mi profesión de manera que siempre me sintiera yo merecedor de las hermosas palabras que escribió el ministro Mariano Azuela Huitrón, ¿verdad? Por eso nosotros pagamos correctamente los impuestos a nuestro cargo. Nosotros no utilizamos esquemas agresivos de evasión fiscal, ni compramos facturas
para disminuir artificialmente la base gravable sobre la cual pagamos impuestos. Nosotros somos gente decente, honorable, que paga puntualmente los impuestos a su cargo en la cantidad debida. Repito, yo tengo muchas satisfacciones en la vida, muchísimas satisfacciones en la vida, desde que era yo muy joven. A los 20 años, cuando todavía ni siquiera concluía yo la carrera profesional, porque iba yo apenas a cursar el último semestre, ¿verdad? Recomendado por el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, que envió una carta al entonces Procurador Fiscal de la Federación, logré la oportunidad de presentar mi examen para ingresar a la Procuraduría Fiscal de la Federación, en donde al examen psicométrico asistimos alrededor de 300 personas, 300 aspirantes. Yo iba recomendado por para que me dieran el pase al examen, iba yo recomendado por el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿verdad? Pero había recomendados del secretario de Hacienda, del subsecretario, había recomendados de diputados, de senadores, ¿verdad? Entonces fue una disputa o una competencia muy, muy difícil, ¿verdad? Yo fui al examen psicométrico y afortunadamente salí dentro de aproximadamente un grupo de 40 personas que teníamos ahora que pasar a un examen de conocimientos que nos hizo personalmente el entonces jefe de departamento de lo contencioso, el licenciado Miguel García Padilla. Él nos hizo el examen a cada uno en lo individual, porque lo hizo en horas de trabajo. Uno llegaba a la hora en que nos citaron en algún escritorio que estaba vacío, lo ocupábamos, nos daban el cuestionario y ahí teníamos que contestar ese cuestionario. Afortunadamente, yo siendo estudiante fui adjunto de la maestra Sara Montero Dualt y impartí con ella 2 semestres de Derecho Civil 3 obligaciones y también 2 semestres de Introducción al Estudio del Derecho y un semestre de Derecho Civil 3 obligaciones. Esto ocurrió por el año de 1974, 1975. No recuerdo cuál de esos años fue el Año Internacional de la Mujer, y dado que la maestra Sara Montero Duval, de quien fui adjunto, era una abogada brillante, destacada, ¿verdad? Eso provocó que en ese Año Internacional de la Mujer y en el siguiente también fuera invitada a impartir pláticas en todo el territorio nacional a diversas universidades y organismos, ¿verdad? Y eso a su vez permitió que yo diera un número importante de clases en ausencia de ella. Desde luego preparar las clases para que no incurriera yo en contradicciones y para que yo estuviera en condiciones reales de dar respuestas adecuadas. Eso exigió a mis 18 años de edad que yo estudiara con profundidad y con varios textos cada tema que yo tenía la oportunidad de impartir, y por eso cuando llego al examen a los casi recién cumplidos 20 años con el licenciado Miguel Ángel García Padilla, que me asignan un escritorio, pues contesté el cuestionario, ¿verdad? Y eso me permitió, pero además también había sido adjunto del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, bajo la supervisión del doctor Francisco Venegas Trejo, doctorado en Derecho Constitucional en Toulouse, Francia, otra verdadera eminencia. Y entonces cuando yo llego al examen que nos hicieron para ver quiénes eran los aspirantes que nos íbamos a quedar en la Procuraduría Fiscal de la Federación, pues yo en mis respuestas invoqué mucha doctrina, mucha teoría, tanto
de autores de introducción al estudio del derecho, de obligaciones como de derecho constitucional, y tuve la suerte de ser uno de los 6 aspirantes que nos quedamos a trabajar en la Procuraduría Fiscal de la Federación, cuando yo tenía 20 años de edad y estaba por cursar el último semestre. Incluso en el último semestre iba yo a cursar por primera vez Derecho Fiscal. Bien, de los 6 que quedamos, 5 de ellos eran abogados titulados, y yo ya digo, estaba yo cursando la carrera. Pues, gracias a Dios, y también lo digo con mucho orgullo, a los 5 abogados titulados les dieron el cargo de pasante A o pasante B de Derecho, ¿verdad? Y a mí me dieron el puesto de abogado dictaminador, ¿verdad? En el año de 1981, cuando yo tenía 24 años de edad, soy designado jefe de grupo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el año de 1982, a principios, soy designado subjefe de departamento en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en mayo de 1982 ingreso al Tribunal Fiscal de la Federación como secretario de acuerdos de la Quinta Sala Regional Metropolitana. En 1987, ¿verdad? En 1982 entro al tribunal, y en 1985 soy designado subdirector de juicios fiscales federales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal. Y ya a los 28 años de edad, por fin cumplo mi sueño de establecer mi despacho que este año cumplirá 40 años de trayectoria profesional. El día 30 de junio de este año cumpliremos 40 años, y si Dios nos presta vida, el 1 de julio de 2025 empezaremos el año 41, ¿verdad? Entonces, cuando el ministro de la Suprema Corte, Mariano Azola Huitrón, elabora este prólogo, eso me compromete a mí aún más en llevar a cabo un ejercicio profesional limpio, honesto, recto, ¿verdad? Sin engañar a la autoridad, sin triquiñuelas, sin trampas. Y afortunadamente, con la cara en alto, puedo decir que al día de hoy seguimos con esa mentalidad. Bien, pues mi gratitud eterna para Mariano Azola Huitrón. Sé que no es un adiós definitivo, nos volveremos a encontrar en otra dimensión, pero por lo pronto, a través de este video, con mucha alegría, con mucho gusto, porque sé que está en muy buen lugar, hago este video agradeciéndole y haciéndole un breve homenaje a su brillante trayectoria como ser humano, consecuentemente como jurista y como servidor público, y desde luego como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué diferencia con los próximos ministros que estarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué diferencia? De un ministro, en toda la extensión de la palabra, en breve tendremos ministros que son un verdadero remedio, que no tienen trayectoria judicial. Roma no se hizo en un día, ¿verdad? Y aquí, en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en breve, se van a hacer de la noche a la mañana ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, personas que no tienen una carrera judicial, que no tienen experiencia judicial, que no tienen una trayectoria que les haya permitido acumular conocimientos profundos en la materia judicial. No cabe duda
que esta cuarta transformación sí ha transformado a nuestro país, pero hacia abajo, destruyendo lo bueno que había y generando una miseria en todos los órdenes, miseria moral, miseria intelectual, miseria de rectitud. No. Este gobierno que tenemos nos lleva al precipicio, al abismo y al sufrimiento a la inmensa mayoría de mexicanos, y desde luego van a jugar un papel importante en esta labor destructiva en perjuicio de los mexicanos, pues el nuevo Poder Judicial de la Federación, en donde se elegirán jueces, magistrados y ministros a modo, ignorantes, deshonestos, parciales a favor del gobierno, que en los próximos años permitirán y provocarán que la mayoría de mexicanos pierdan su patrimonio, su dinero, su libertad, ¿verdad? Con jueces y ministros y magistrados ignorantes. Por eso, estimados amigos, hay una frase en grupos de autoayuda muy importante que dice: Dios mío, dame valor, energía, fuerza para cambiar lo que puedo. Dame paciencia y resignación para aceptar lo que no puedo cambiar. Y dame sabiduría para discernir la diferencia. Distinguir lo que puedo cambiar para luchar por ello y aceptar lo que no puedo cambiar, ¿verdad? Aceptar. Y en este entorno, y aplicando esa frase, nosotros no podemos evitar lo que va a ocurrir: que se elijan jueces, magistrados y ministros por elección, nombrándose como nuevos jueces, magistrados y ministros a gente ignorante, a gente deshonesta, parcial a favor del gobierno y en contra de los mexicanos, especialmente de los mexicanos que tienen patrimonio, negocios, dinero, especialmente ellos, ¿verdad? Porque la cuarta transformación significa no que los pobres dejen de serlo y asciendan a la clase media, no. La cuarta transformación consiste en igualarnos a todos hacia abajo. Que salvo una élite corrupta, millonaria, cómplice del gobierno, la mayoría de empresarios pierda sus negocios para igualarlos a los pobres. Y que la clase media, incluyendo la media alta, lleguemos todos a la pobreza. Esa es la cuarta transformación, y para lograr ese objetivo es importantísimo tener jueces a modo, magistrados a modo y ministros a modo, que resuelvan todo en contra de la gente que tiene negocios, dinero, patrimonio, ¿verdad? Con el pretexto de ayudar a los pobres. Pobres que nunca van a salir de pobres, pobres que van a seguir en la miseria, pero que se utilizan como pretexto por el gran capital mundial para empobrecer a todos los mexicanos. Esto desde luego no es creación del cerebro de Claudia Sheinbaum, menos del cerebro de, ay Dios santo, Noroña, no del cerebro de Monreal,
gente ignorante, corrupta, traidora, y todos sus compinches. No, esto no es creación del cerebro de ellos. Esto es creación del cerebro del gran capital mundial, y estos que he mencionado y todos los demás, ¿verdad?, son sus sirvientes que llevan a cabo lo que le indique el gran capital mundial para que llegue el día en que por fin se establezca un gobierno mundial, ¿verdad? Un nuevo orden mundial con un gobierno mundial en el que Claudia, Noroña, Monreal, los descendientes de López Obrador, si todavía viven, no jugarán, porque fueron sirvientes, esclavos, y cuando dejen de ser útiles, porque ya se logró lo que el gran capital mundial quiere, estos Judas Iscariotes serán tratados igual que todos los demás. Y muy probablemente, al darse cuenta de ellos, si todavía tienen vida, van a hacer lo mismo que Judas Iscariote, que después de vender a Jesús se suicidó al tercer día. ¿Verdad? Porque ni lo querían los seguidores de Jesús, ni lo querían los que le pagaron las monedas para entregárselos, ¿verdad? Porque nadie quiere a su lado a un traidor, ¿sí está claro? Y el gran capital mundial sabe que estos sujetos que nos están gobernando son traidores a México. Y si traicionan a su país, si los dejan con poder, van a traicionar también al gran capital mundial. Por eso, en su momento, estos deleznables mexicanos van a pagar en carne propia la traición que están haciendo a los mexicanos. Por eso, estimados, yo digo que no va a haber jueces, magistrados y ministros decentes, porque nadie decente se postularía a juez, magistrado o ministro. Yo, en lo personal, jamás me postularía ni para juez, ni magistrado, ni para ministro, porque lo primero que le van a quitar a los jueces, magistrados y ministros que elijan va a ser su libre albedrío. No van a tener libertad para analizar cada caso concreto y a su criterio aplicar el derecho. No. Van a tener línea. Van a tener que resolver como se les indique, como les dé a conocer el gobierno, ¿verdad? Y si de pronto no resuelven los asuntos como le indique la 4T, ese juez, magistrado o ministro va a ser destituido y además va a ser procesado penalmente. Desde luego, con esas amenazas latentes, los jueces, magistrados y ministros van a doblegar su voluntad y siempre van a resolver como le indique el gobierno, la 4T. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué persona decente, bien nacida, va a aspirar a ocupar un cargo de juez, magistrado o ministro cuando ya no tiene libre albedrío y cuando necesariamente tiene que resolver en el sentido que le indique el poder, ¿verdad? Yo jamás aceptaría esa bajeza. Yo jamás aceptaría rebajarme a ese nivel. Señores, esta vida es temporal. Y yo no, por tener comodidades unos cuantos años, voy a comprometer mi futuro, que es eterno. Esta vida es virtual. Esto es un juego. Esto es una obra de arte. Temporalmente venimos a la Tierra o a otros planetas a tener experiencias para crecer espiritualmente. Pero nuestra casa permanente, donde moramos el mayor tiempo posible, es espiritual, ¿verdad? Yo ya existía desde antes de nacer como Alejandro Ponce Rivera. Y cuando yo fallezca como Alejandro Ponce Rivera, seguiré existiendo. Seguiré creciendo, seguiré desarrollándome. ¿Cómo es posible que por unas migajas que me den unos cuantos años, yo voy a vender mi dignidad y voy a comprometer mi futuro espiritual postulándome
como juez, magistrado o ministro, sabiendo que esos cargos no los voy a ejercer de manera imparcial, que no voy a aplicar mis conocimientos jurídicos porque necesariamente tendré que dictar la sentencia como me lo indiquen desde el poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Sí está claro? Yo no, siempre lo he dicho, yo gato ni de Angora. Entonces, pues, con todos estos antecedentes y aprovechando que estamos hablando en este video de un excelente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Hago una distinción entre lo que es un ministro en toda la extensión de la palabra, Mariano Azuela Huitrón, y los remedos de ministros que tendremos en breve lapso gracias a las elecciones circenses que tendremos ya a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Por lo tanto, aunque sé que nadie nos va a hacer caso, bueno, pero no me quiero morir quedándome con cosas en el tintero. Por todo lo que he dicho, sugiero que los mexicanos bien nacidos, los mexicanos pensantes, los mexicanos conscientes, los mexicanos que aman a su país, no asistan a votar en estas elecciones de feria de pueblo. No vayan a votar si se respetan, ¿verdad? Porque con toda seguridad ya el gobierno sabe los nombres de los jueces, magistrados y ministros que van a ocupar esos cargos. Ya ahorita el gobierno sabe quién va a ser juez, quién va a ser magistrado y quién va a ser ministro. Las elecciones, lo único para lo que sirven es legitimar esos nombramientos. O sea, nada más servimos para legitimar lo que ya está decidido sin tomar en cuenta nuestra voluntad, nuestra decisión, ¿verdad? Si no asistimos a las urnas, si hay un vacío total, pues ¿quién los nombró? Si los mexicanos no fuimos a votar. Si caemos en la trampa al que el gobierno nos induce a través de correos anónimos o mensajes anónimos en donde dicen que hay que ir a votar, aunque sea para anular nuestro voto, ¿verdad? Y ese día de las elecciones están llenas las casillas con gente que va ingenuamente a anular su voto. El gobierno puede decir que no se anuló, que hubo una votación verdaderamente tal y con tantos millones ganó fulano, con tantos perenganos, etcétera, etcétera. Y como no hay forma de demostrar lo contrario, gracias a nuestra asistencia en las urnas podrán legitimar ese engaño, ¿verdad? A ver, los candidatos van a tener a alguien en la casilla cuidando las elecciones. Cada candidato va a tener ahí su representante para ver que no haya fraude. No. ¿Alguno de nosotros tendrá pruebas para demostrar que no ganó tal ministro, sino que ganó otro? No, porque no tenemos acceso a esa documentación. ¿Sí está claro? Es una verdadera trampa que únicamente permite o que únicamente pretende que los que asistan ingenuamente a depositar un voto o anular un voto, ¿verdad?, legitimen la elección. ¿Sí está claro? Con poquitos que haya en las urnas, seguramente van a decir hubo 1 millón decidió a tal ministro. ¿Y cómo sabemos? Gente totalmente desconocida. Si los mexicanos abogados no conocemos prácticamente a ninguno de los aspirantes, si uno se pone a ver la lista, puro desconocido. Ahora imaginemos a la sociedad que no anda en el ámbito judicial.
Y luego imaginemos a la gente humilde, que seguramente ni siquiera sabrá llenar la boleta, ni siquiera podrá decir por quién vota, porque tiene su complejidad. Y hay gente humilde que aunque quiera no estará capacitada para llenar formalmente esa boleta. Claro, conocer a alguien de ellos no va a conocer a nadie. Entonces, estimados amigos, no podemos evitar que en breve tengamos jueces, magistrados y ministros supuestamente electos a través de votaciones. Pero lo que sí podemos evitar es legitimar ese engaño electoral con nuestra presencia. Respetémonos, démonos nuestro lugar y no asistamos, ¿verdad? Pero en fin, hay tanta manipulación al respecto que sé que probablemente estoy predicando en el desierto. Pero bueno, por lo menos ya lo dije. Estimados amigos, estimados compatriotas, si Dios lo permite, si Dios me presta vida, nos vemos en el próximo video. Y un pensamiento más elevado hacia Mariano Azola Huitrón, quien sé que está en un muy buen lugar gracias a su trayectoria humana, profesional y como servidor público. Sean muy felices. Nos vemos en el próximo video.